¿Qué tal? Bienvenidos a este especial de Economía y Finanzas en colaboración con la revista Fortune. El reto del equilibrio fiscal. Los saluda en esta ocasión Gabriela Frías por Alberto Padilla. Y vamos a comenzar ya con dos invitadas de lujo que tenemos para analizar en dónde nos encontramos en este momento en ese camino a la recuperación, si esta recuperación es sólida, cuáles son los riesgos en el camino, por supuesto. Y para ello hemos invitado a dos expertas en este tema, Liliana Rojas Suárez, investigadora principal del Centro para el Desarrollo Global y también es presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros. Liliana fue economista jefe para América Latina del Deutsche Bank y antes de ello fue asesora principal del economista en jefe del Banco Interamericano de Desarrollo. Liliana ha ocupado varios cargos en el Fondo Monetario Internacional. Ella nos acompaña desde Washington. Gracias, Liliana. Y también nos acompaña desde Washington Carmen Reinhardt, es profesora de Economía, directora del Centro de Economía Internacional de la Universidad de Maryland. Es investigadora asociada de la Oficina de Investigación Económica de Estados Unidos. Carmen fue economista jefe y vicepresidenta del ya desaparecido Banco de Inversión Bear Stearns. También fue funcionaria del Fondo Monetario Internacional. Primero que nada, bienvenidas a ambas y les quisiera primero pedir una descripción de lo que ha sido ese camino a la recuperación, en la recuperación global. ¿Qué ha pasado en esta primera mitad del año? Comenzamos contigo, Carmen. La primera mitad del año ha visto un paso de recuperación muy distinto en Europa, en Estados Unidos y en los países emergentes, incluyendo América Latina. Comencemos con los países emergentes, incluyendo América Latina. Ahí es donde, digamos, las señales de recuperación más robustas se han dado. Después es seguido por Estados Unidos, donde hay muchas señales de recuperación, pero a la vez ha sido una recesión más prolongada, más severa de lo que normalmente se ha dado en la posguerra, y la recuperación ha dejado todavía mucho que desear. Y pasemos al escenario europeo, donde están los problemas más serios en que hemos enfrentado este año, comenzando pero no terminando con la crisis en Grecia, la crisis de deuda en Grecia que ha batido a España, ha batido a Portugal, a Irlanda, etcétera. Y Liliana, destacando por supuesto los sectores que han permitido esta recuperación en América Latina, por supuesto parte del motor de crecimiento también ha sido pues Asia. Sí, definitivamente. Como decía Carmen, los países emergentes son los que están liderando en este momento la recuperación a nivel global, con Asia en primer lugar, pero a Latinoamérica no le sigue muy atrás. Y es interesante observar que cuando ve las proyecciones a nivel mundial para este primer semestre del año, lo que ves es a los países emergentes realmente como que jalando al norte. En cuanto al mundo industrial, yo te diría que la palabra clave de este primer semestre ha sido volatilidad, ¿no? Ha habido un camino hacia la recuperación bastante rocoso, no un sendero estable, en donde Estados Unidos efectivamente lo veo mucho más sólido, con menos posibilidad de caer en lo que podría llamar una segunda caída, una vuelta a una recesión, en tanto que Europa, mucho más frágil, pero al mismo tiempo Europa muy diferenciada entre países, ¿no? O sea, no puedo comparar España con Alemania, por ejemplo. Están en situaciones muy diferentes y la zona euro, claro, está rodeada, está determinada, está anclada por el euro, pero a veces en algunos de los países eso es más bien su problema, en vez de ser necesariamente una solución. ¿Los motores de la recuperación? Los motores de la recuperación han sido también diferentes, ¿no? En el caso de Estados Unidos, ha sido básicamente exportaciones, el sector externo, y un poco de la recuperación del consumo, al cual en este momento ya no necesariamente se presenta como ese motor. En el caso de Europa, no, aún tenemos mucho que hablar y seguramente lo haremos más adelante en el programa. Y en el caso de América Latina, sabes que tiene mucho que hacer con los flujos de capital que están entrando, básicamente porque no le está yendo a Europa bien.
Carmen, una recuperación que sin embargo todavía tiene una estadística de empleo pues magra, muy pobre. Bueno, hay que reconocer que una de las características de esta recesión y del boom que hubo antes de la crisis es el endeudamiento privado que hay a todos los niveles, pero particularmente al nivel de hogares en Estados Unidos. Ese endeudamiento privado, todavía particularmente en el sector vivienda, es un proceso lento. Nosotros no salimos de ese endeudamiento rápido y el sector vivienda sigue deprimido y es un sector muy intensivo de empleo, entre otras cosas. Y Liliana, el sector de servicios financieros, si hacemos memoria de estos sectores que nos llevaron a la crisis y la agudizaron, ¿qué decir del sector de servicios financieros hoy día? Bueno, depende otra vez de las regiones. Claro. En el mundo industrial no está haciendo mucho. Justamente esta es una etapa de recuperación caracterizada por bajo empleo y falta de crédito, que es quizás algo que además podríamos discutir un poquito más adelante. En el caso de América Latina y en el caso de Asia es exactamente lo contrario. El peligro es que posiblemente hay un crédito que estuviera creciendo muy rápido. Y venimos, Carmen, Liliana, de revisar las declaraciones que se han y los comunicados que se emitieron en Toronto a raíz de esta reunión del G20 y la diferencia de opiniones en cuanto a la medicina que se debe aplicar en este momento. El repliegue de las medidas de estímulo económico para algunos países y en otros este fuerte ajuste que se viene fiscal, medidas de austeridad, en particular en los gobiernos europeos. Para pasar a la siguiente parte de esta conversación, yo quiero exponerles a ustedes las ideas de este Premio Nobel de Economía, reconocido economista Paul Krugman, para que reflejemos con nuestros televidentes exactamente en dónde está esa disyuntiva. Si la podemos poner en pantalla, vamos a leer una parte de lo que Paul Krugman dice hoy día justamente sobre estos riesgos en la recuperación. Ahí dice: me temo que estamos a las puertas de una tercera depresión, él lo dice, y esta depresión se debería básicamente a un fracaso en la política. Y agrega: los gobiernos se están obsesionando con la inflación cuando la verdadera amenaza es la deflación, y dice, predicando además, agrega Krugman, la necesidad de ajustarse el cinturón cuando el problema real es el gasto inadecuado. Voy a marcar una pausa con mis invitadas y les dejo estas expresiones de Paul Krugman para regresar a conocer su opinión sobre el momento en el que se está discutiendo replegar los estímulos. De esta recuperación global. Gracias por seguir con nosotros en este especial con la revista Fortune. Liliana Rojas Suárez, ¿estás de acuerdo con Paul Krugman en el sentido, entre otros economistas, de que existe este riesgo? ¿Qué tan alto es? Mira, no, la verdad es que no estoy de acuerdo. Paul Krugman está viendo el mundo como un ente unificado y que puede predecir algo para todos igual, ¿no? En mi opinión, lo que está pasando es que están las economías industriales, por lo menos, porque es muy diferente a lo que está pasando en los emergentes, están en ciclos muy diferentes de recuperación. La verdad es que para saber qué va a pasar en el futuro tienes que ver qué es lo que ha estado pasando en el último año y medio. Y es que la verdad es que Estados Unidos ha hecho ya mucha parte del ajuste, ¿no? O sea, mucha de la limpieza en el sistema bancario ya se produjo. Lo que se llama en inglés el deleverage, que es el desendeudamiento, ha sido bastante fuerte en Estados Unidos. El consumidor no reacciona todavía porque tiene una tremenda incertidumbre sobre cuál es el valor de su riqueza, tanto por el valor de los precios de las propiedades, que todavía no es claro, pero también porque todavía no tiene claro cuáles son las políticas de apoyo fiscal. En Europa la situación es completamente diferente. En Europa el paquete fiscal fue mucho menor, hay que acordarse el tamaño de los paquetes de recuperación, el ajuste del sistema financiero fue también mucho menor, y algo muy importante, el desempleo también disminuyó mucho menos. O sea, el desempleo, aumentó, pero aumentó mucho menos que en Estados Unidos, porque las empresas en Estados Unidos son mucho más dinámicas y se ajustaron, en tanto que Europa no lo hizo. En tu opinión, Carmen, si no estás de acuerdo, ¿cómo lo dirías tú? ¿En qué términos establecerías tú los riesgos? Bueno, yo diría que el riesgo de inflacionario es un riesgo fantasma. Lo que tenemos que ver es de que en este momento, si hubiera un riesgo de inflación, uno esperaría que la Reserva Federal
o que el Banco Central Europeo estuvieran adoptando políticas más restrictivas, que no lo estamos viendo. Donde yo creo que hay riesgos es riesgos de una recuperación muy débil, tipo Japón, años 90. Eso es muy posible en tanto Estados Unidos como en Europa. Es una recuperación débil porque también el endeudamiento no se ha eliminado totalmente. Yo no estoy tan optimista como Liliana que el endeudamiento ya se ha dado. Si uno ve la deuda privada en su totalidad, sigue a niveles récord desde el 1914 que se comenzaron a tener los datos. Y entonces yo creo que sí existe, llamarlo una tercera depresión es algo melodramático, pero sí yo creo que existe un alto potencial para la debilidad de mediano plazo. Ahora, quiero decir algo sobre la cuestión fiscal. Sí. Paul Krugman hace rato que está con los temas de que, bueno, la deuda no importa. La deuda sí importa. La deuda fiscal en todos los países avanzados, incluyendo Estados Unidos, está proyectada a dispararse. Y por ende, en una manera precaucionaria, yo creo que ya los países avanzados han declarado sus intenciones de no inmediatamente, exacto, pero ponerle un freno. Ahora, es importante subrayar que sí, hay esta intención, sin embargo, ya tenemos, y parece que el mercado lo tenía de alguna manera digerido, el que esta sería una recuperación lenta y débil y con poca creación de empleo. ¿Qué ha cambiado en los últimos meses que ha empeorado o que ha acentuado el pesimismo de los inversionistas que a finales ya de lo que es el primer semestre se están acomodando en posiciones que reflejan justamente este mayor riesgo? Cualquiera de las dos. Bueno, en mi opinión, en el caso, otra vez, son diferentes los casos, ¿no? Pero en el caso de Estados Unidos, existe ahorita la enorme incertidumbre. Justamente, mira, lo que Carmen acaba de decir es, bueno, la deuda importa, con lo cual yo estoy muy de acuerdo, pero bueno, la deuda sigue aumentando si tienes un paquete fiscal que sigue agrandando, ¿no? Sí. Sin embargo, en este momento, si tú quieres tener una recuperación más rápido, ¿qué políticas vas a utilizar? Y tienes como elecciones política fiscal, política monetaria. La política monetaria ya está casi al tope, ¿no? O sea, en el sentido de que las tasas de interés... exacto, todavía se pueden utilizar más instrumentos, pero se ha utilizado una buena cantidad. Entonces, en este momento, dada la incertidumbre global, el hecho de que, por ejemplo, no solamente Europa, sino Asia también ha disminuido ligeramente, pero ha disminuido su crecimiento, especialmente China. Entonces, ¿de dónde viene la demanda agregada que va a ser el motor de crecimiento por la parte externa para Estados Unidos? Entonces, eso genera una fuerte incertidumbre que hace que el desbalance se genere en las expectativas un poco de los consumidores. En cuanto al lado de los europeos, sin embargo, la cuestión es completamente diferente. Efectivamente, ellos tienen un problema de deuda. Sí. Y entonces hablemos de herramientas nuevamente. Y entonces yo no me limitaría a hablar de la política fiscal y de la política monetaria. Por ejemplo, yo estoy entre los que piensan que sería buen momento para comenzar a considerar la posibilidad de una reestructuración ordenada en el caso de Grecia. Y ahí hablemos territorio completamente nuevo, ¿no? ¿Y tú crees, Carmen, que es inevitable esa reestructuración ordenada que a juicio incluso del propio Fondo Monetario Internacional es un tema que quieren evitar a toda costa? Bueno, si uno se pone así a hablar francamente, ya en sí ya hay reestructuración. No es una reestructuración abierta, pero cuando uno ve el tipo de deuda, quiénes están comprando esa deuda, pues no hay compradores privados, es mayormente una especie de reestructuración callada. También está todo el tema de deuda doméstica, en la cual hay distintos niveles de atrasos que ya se están dando en Grecia. Sector bancario, tanto en la fragilidad del sector bancario en Europa y la situación acá con la reforma financiera, lo mismo que el escenario para esta segunda mitad de 2010. Nuestros siguientes temas en este programa especial con la revista Fortune. Regresamos.
Bueno, el camino a rumbo a la recuperación tiene sus obstáculos. Vamos a vincular ese contexto global, por supuesto, con América Latina. Lo hemos hablado con tanto Carmen como Liliana, esta llegada masiva de flujos de capital, esta debilidad en las exportaciones y la intención de que ahora la estrategia en muchos países de nuestra región es hacia el comercio intrarregional y agregar valor a los productos. Carmen, ¿cómo describirías el escenario de esta segunda mitad de 2010 en materia económica en nuestra región? Bueno, es un ambiente, como dijo Liliana, favorable. Es un ambiente favorable porque las tasas de intereses internacionales están muy bajas, las perspectivas en Europa no son buenas y entonces el capital ha buscado retornos más altos en América Latina. Yo diría que también es un momento para cautela, en no pensarse que la fiesta va a durar para siempre. Uno de los motivos principales que a América Latina le fue muy bien comparativamente durante esta crisis es que su nivel de endeudamiento externo era relativamente bajo, relativo a lo de Europa, relativo a lo de Estados Unidos y relativamente a su propia historia. Y yo creo que la lección, o una de las lecciones diría yo, que es tener mucho cuidado con ese endeudamiento externo y con flujos de capital que pueden llevar a excesos. Y Liliana, tú has hablado del momento para emprender una serie de cambios y de reformas en nuestra región. Sí, definitivamente, ¿no? Eso da una oportunidad para hacer más cosas con los flujos de capital, ¿no? O sea, pero también agregando un poco con lo que había dicho Carmen, es importante destacar que a diferencia de otras oportunidades de flujos de capital, la región, además de las diferentes características que tiene hoy día, también tiene un sistema de tipo de cambios con mucho mayor flexibilidad, que le permite reaccionar un poco, mayor flexibilidad en el manejo de la política monetaria, pero además también está introduciendo y está utilizando herramientas nuevas. Hay países como el caso de Perú, por ejemplo, que ya no es que esté usando directamente controles de capital, así digamos por ley que no puede entrar capitales, pero está utilizando los encajes, por ejemplo, que es una forma de hacer más caro el mantener dinero extranjero o dinero que entra en el sistema bancario. Entonces, tienes un sistema financiero como que más preparado que en épocas anteriores. Y como acaba de hacer la pregunta, para empalmarla con lo que acabo de decir, está la oportunidad de que esos flujos de capitales puedan ser mejor redirigidos, pero honestamente ahí es donde está el mayor peligro, porque los avances se han hecho más en la forma de manejar política monetaria, en la independencia de los bancos centrales, pero no tanto en los mecanismos para mejorar productividad o mejorar lo que se llama gobernabilidad, tanto de empresas como de gobiernos. Carmen, en el escenario externo, además de esta llegada de flujos de capitales, ¿dónde ves tú otros riesgos de mediano plazo para nuestra región? Bueno, yo diría que hay que tener mucha cautela que esos flujos de capital no paren en el sector bancario como depósitos de corto plazo, entre otras cosas, o préstamos de corto plazo. Ese tipo de entrada de capital de altas cantidades, de perfil de corto plazo que han terminado en los bancos, generalmente han terminado muy mal, incluyendo la crisis asiática del 97-98 tuvo mucho que ver con un abrupto entrada y luego salida de flujos de capital en Asia, y yo creo que ese es uno de los peligros que hay que estar consciente que América Latina en este momento tiene esa vulnerabilidad. Hay tiempo para una reflexión más de cada una de ustedes, así lo haremos al regreso de la pausa. Bueno, la reactivación decidida del empleo, la reactivación decidida del crédito, sobre todo las empresas, en este camino a la recuperación. Carmen, ¿cuándo lo ves? ¿Cómo lo ves? Es un escenario favorable para América Latina, menos favorable para Estados Unidos. Yo diría que con respecto a América Latina es cautela de no tratar como permanente esta bonanza de capitales, y para Estados Unidos yo diría que una perspectiva como la que se acaban de adoptar en el G20 de tener algo de estímulo en el corto plazo, pero reducción de déficit al mediano plazo es apropiada.
Liliana Rojas Suárez. Sí, mira, la recuperación lenta, muy rocosa y de bastante mediano y hasta largo plazo en todas las regiones del mundo industrial. Con Estados Unidos recuperándose más rápido que Europa. Europa pasando todavía por muchos problemas, inclusive yo diría que con muchas discusiones y debates sobre si la idea de tener el sistema de euro fue al final una buena idea o no. Con cuestionamientos sobre si los países centrales se van a mantener o no. Y para América Latina, bueno, simplemente el riesgo de manejar las nuevas entradas de flujo de capital que hemos estado hablando. Y la gran lección, y es que América Latina se parecía en mucho a la forma de manejo de Europa emergente. Y quizás esta vez podríamos sacar lecciones de América Latina para Europa emergente. Muy breve cada una de ustedes. ¿Riesgo alto, moderado o bajo de una recaída en la economía, Liliana? Mediano. ¿Y tú, Carmen? Yo diría de moderado a alto. Moderado a alto. Sí. Les agradezco mucho a ambas su tiempo y su análisis en este especial con la revista Fortune y a ustedes también por habernos acompañado en esta oportunidad. Nuestras invitadas, Liliana Rojas Suárez, investigadora principal del Centro para el Desarrollo Global y presidenta del Comité Latinoamericano de Asuntos Financieros, Carmen Reinhardt, profesora de Economía y directora del Centro de Economía Internacional en la Universidad de Maryland. Yo soy Gabriela Frías, gracias por habernos acompañado. Hasta la próxima.